Hola a todos, bienvenidos al canal de Unión Hispanoamericana. Hoy recordaremos un capítulo oscuro y olvidado de la historia, la guerra filipino-estadounidense y las atrocidades perpetradas por Estados Unidos en Filipinas. España, madre patria y creadora de más de 20 naciones, Filipinas una de ellas. Tuvo un hecho insólito y nunca vislumbrado antes en lo que después fueron las potencias colonizadoras europeas. En 1598, una cédula real fue publicada en Manila el 5 de agosto, instruyendo a Francisco de Tello y Guzmán, gobernador general de Filipinas, a llevar a cabo un plebiscito entre los filipinos indígenas. El propósito era permitir que los nativos filipinos decidieran libremente si deseaban pertenecer y someterse al control de la corona hispánica y reconocer al rey como autoridad soberana y legítima. El referéndum de 1599 fue una respuesta a las reformas en el Nuevo Mundo, destinadas a eliminar todo tipo de abusos a los nativos. Estas reformas estaban fundamentadas en las ideas de personas como Alonso de Veracruz o el dominico Francisco de Vitoria, quienes sostenían que los nativos eran soberanos en sus propias tierras, independientemente de su nivel y desarrollo cultural. Desde entonces hasta 1898, las Islas Filipinas formaron parte de las Españas. Por su parte, Estados Unidos buscaba establecer su presencia en el Pacífico y promovió conflictos sociales a través de las nefastas sociedades secretas, introducidas estas por norteamericanos desde Hong Kong, lo que desembocó en un conflicto bélico financiado por la potencia yanqui, al igual que hizo en Cuba y Puerto Rico. A pesar de prometer la independencia, mantuvo el control sobre Filipinas, convirtiéndola en una colonia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En la portada del periódico New York Journal del 5 de mayo de 1902 se incluyó una viñeta que mostraba al infame general Jacob H. Smith, dando la orden de matar a todos los filipinos mayores de 10 años. Esta orden brutal marcó el inicio de un auténtico genocidio que costó la vida a más de 1 millón de filipinos. Vamos a adentrarnos en los hechos y ampliar la información con datos verídicos. Comencemos. Tras el cese de la guerra contra España y a pesar de que el 12 de junio de 1898 Emilio Aguinaldo leyera la Declaración de Independencia en Cavite, no sirvió de nada, eran falsos libertadores. Filipinas quedó como botín de guerra en el poder de Estados Unidos. En el contexto de la época, Estados Unidos se encontraba en un periodo de expansión y buscaba establecer su presencia en el Pacífico. Aunque inicialmente se había prometido a los filipinos la independencia, tras la victoria sobre España, pronto quedó claro que Estados Unidos tenía la intención de mantener el control sobre Filipinas y convertirla en una colonia, lo que desencadenó una cruel guerra. La ausencia del más mínimo sentimiento de humanidad fue la norma por parte norteamericana, en opuesto contraste con lo que había sido hasta entonces bajo el dominio español por casi 400 años. La liberación de Filipinas del supuesto yugo español devino en una sangrienta masacre para lo que representaba el 10% de la población filipina de la época. Según el presidente William McKinley, los filipinos eran incapaces de autogobernarse y no cabía más opción que educarlos y cristianizarlos, lo cual era un insulto a los españoles, que habían establecido mediante decreto en 1863 la educación pública y gratuita en todo el país. Durante la guerra filipino-estadounidense que tuvo lugar entre 1899 y 1902, se cometieron innumerables actos de violencia, masacres indiscriminadas y atrocidades por parte de las fuerzas estadounidenses contra los filipinos. La ya mencionada orden del general Jacob H. Smith fue ejecutada. Matar a todos los filipinos mayores de 10 años, lo que provocó la muerte inmediata de miles de personas, incluyendo a civiles desarmados. La desigual guerra se caracterizó por la lucha de los filipinos por la independencia de sus supuestos libertadores y la resistencia contra las fuerzas estadounidenses
que intentaban imponer su arbitrario control. Hubo numerosas atrocidades, incluyendo violaciones, ejecuciones sumarias e indiscriminados crímenes y masacres, y la quema de aldeas enteras. El sacerdote católico Manuel Arellano Remondo, en su obra Geografía General de las Islas Filipinas, estimó que más de 1 millón de filipinos perdieron la vida durante la guerra. Sin embargo, el periodista estadounidense James B. Goodman, en su libro Philippines, Land of Broken Promises, sugiere que la cifra podría haber superado la sexta parte de la población total del país, es decir, entre 1.200.000 y 1.500.000 personas. Durante este conflicto se produjeron numerosas atrocidades y violaciones de los derechos humanos por parte del ejército estadounidense. El historiador norteamericano Paul A. Kramer, en un artículo publicado por la revista New Yorker en 2008, explica que la quema de poblaciones, la violencia y la tortura mediante el método del ahogamiento por agua, atrocidad habitual de las tropas yanquis, provocaron la indignación de una gran parte de la sociedad americana, avergonzada esta de sus propios actos como nación. Los filipinos eran colocados de espaldas, sujetos por varios soldados, y se les ponía un pedazo de madera en la boca para mantenerla abierta. Una vez sometido el prisionero, se le vertían grandes cantidades de agua en la boca y fosas nasales, hasta provocarles la asfixia. Las denuncias de torturas aparecieron en los periódicos norteamericanos, aun con la censura impuesta por las autoridades. La información procedente de las Filipinas fue filtrada aún así. En mayo de 1900, el periódico Omaha World Herald publicó una carta del soldado A. F. Miller, donde revelaba el uso generalizado de esta tortura contra los prisioneros de guerra y como medio de obtener información de los filipinos en general. Junto a la tortura contra la población, se abrió un periodo de exterminio de toda la herencia española. El idioma inglés fue impuesto a la fuerza sobre los habitantes como única lengua oficial. El cónsul en Manila, O. F. Williams, en una comunicación al secretario de Estado, Mr. Day, sentenció: con la expulsión de los españoles, sigue que nuestro idioma se adopte inmediatamente en los tribunales, puestos públicos, escuelas e iglesias nuevamente organizadas, y que los nativos aprendan inglés. En 1916 se otorgó un régimen de cierta autonomía bajo el infame eufemismo de las 3 mentiras: Estado Libre Asociado. No fue hasta 1946 cuando se proclamó la independencia de Filipinas. Es fundamental recordar y aprender de estos eventos históricos basados en la geoestrategia de países que se fundamentan en la libertad, la democracia, la igualdad o la religión para cometer sus particulares fechorías. Debemos comprender mejor las relaciones internacionales y las trampas dialécticas que usan estas naciones para evitar la repetición de estos actos violentos en el futuro. También es importante comparar estos hechos con los cometidos por España en su historia como nación conquistadora, para así hacerse una idea clara del nivel de avance y grado de desarrollo de la hispanidad en materia de derechos humanos, en contraposición a lo comúnmente difundido por sus históricos enemigos y ahora supuestos aliados, y sobre todo ser crítico en la materia histórica de los manipulados sistemas educativos. Estados Unidos representa un claro ejemplo de cómo el humanismo hispano careció de comparación con las formas, usos y costumbres de otras potencias coloniales, como es el caso de Estados Unidos y de otros países de la órbita anglosajona, en los que nunca fue aplicado ningún sentimiento de humanidad, más que como falso ejemplo con el que difamar la gran obra de la hispanidad en el mundo y camuflar así sus propias atrocidades, echándole las culpas a quien les debiera haber servido de paradigma. El caso norteamericano es el opuesto a los ideales de heroísmo y libertad que a menudo se presentan en Hollywood. El héroe americano es una de sus mayores falsedades. Cuando más grandes han sido sus crímenes, más cobardes han sido también. No debemos olvidar estas atrocidades y mantener viva la memoria histórica,
señalando con el dedo y denunciando a los cuatro vientos para evitar que se repitan en el futuro y que así todo el mundo lo sepa. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar la campanilla de notificaciones. Si el contenido histórico de este vídeo te ha resultado satisfactorio, será muy de agradecer cualquier donación que nos quieras aportar. Los datos para tal menester los tienes en la descripción de este vídeo.